Atención. ¿Qué harías si la persona en la que más confías te traicionara en tu momento más vulnerable? Si alguna vez te has sentido traicionado, esta historia es para ti. Dale me gusta a este video y suscríbete para acompañar a Lily en su camino hacia la resiliencia. Ella estaba sola en su coche. El tenue resplandor del salpicadero proyectaba una suave sombra sobre su rostro, surcado de lágrimas. Sus dedos temblaban mientras jugueteaba con su anillo de bodas, girándolo una y otra vez, un hábito nervioso que no se había dado cuenta de haber adquirido. Miró a través del parabrisas, su mirada desenfocada, su mente reviviendo el momento que le había destrozado el corazón hacía solo unas horas. Había seguido a Robert esa noche, sus instintos carcomiéndola, instándola a confirmar las sospechas que tanto había intentado apartar. Y allí estaba él, sentado frente a una mujer más joven en un apartado reservado de su restaurante favorito, el lugar donde habían celebrado aniversarios, cumpleaños e incluso la noticia de su embarazo. La risa que se escapaba de su mesa se sintió como una bofetada. Robert se inclinó, susurrando algo que hizo reír a la mujer, su mano rozando ligeramente la de ella. No era solo una cena, no era inocente. Las manos de Lily se apretaron en el volante mientras el recuerdo se reproducía. Se había sentido paralizada en ese momento, incapaz de respirar, incapaz de apartar la mirada. Su corazón había latido tan fuerte que pensó que podría estallar, cada latido resonando con la traición. Había querido irrumpir, exigir respuestas, gritarle a él, a ella, al universo por permitir que esto sucediera. Pero en cambio, se había marchado, con el pecho oprimido por un dolor tan profundo que amenazaba con consumirla por completo. Ahora, sentada en la quietud del coche, el silencio era casi insoportable. Se secó la cara con la manga de su suéter, pero las lágrimas seguían cayendo. Su mano cayó sobre su vientre creciente y cerró los ojos, intentando regular su respiración. «Ya no se trata solo de mí», se susurró a sí misma. «Ahora tengo que pensar en ti». Su otra mano instintivamente ahuecó su estómago, un gesto protector que hizo que la angustia se sintiera más intensa, más insoportable. Después de lo que parecieron horas, finalmente encendió el coche y condujo a casa. El recuerdo agridulce de cómo empezó todo todavía se reproducía vívidamente en la mente de Lily. Como escenas de una película favorita, no podía obligarse a dejar de mirar, incluso cuando dolía. En aquel entonces, su historia de amor había parecido sencilla, como algo escrito en las estrellas. Todavía recordaba el momento exacto en que conoció a Robert. Su corazón se había agitado cuando él le sonrió desde el otro lado de la sala en un evento de recaudación de fondos universitario. Ni siquiera había querido asistir esa noche, pero su compañera de piso la había convencido de ir, insistiendo en que necesitaba establecer contactos y divertirse un poco. Lily se había quedado torpemente cerca de la mesa de refrescos, bebiendo un vaso de limonada e intentando parecer ocupada. Y entonces apareció Robert, con la corbata ligeramente torcida y una sonrisa fácil en su rostro, mientras tomaba un plato de aperitivos. «No es muy buena fiesta, ¿verdad?», dijo, señalando a la escasa multitud de estudiantes que deambulaban. Su voz era cálida, amable y completamente desarmante. Lily levantó la vista, sorprendida de que alguien le hablara. «Sí, no es exactamente el evento social del año», respondió, sonriendo tímidamente. «Soy Robert», dijo, extendiéndole una mano. «Lily», dijo ella,
estrechándola. Su agarre era firme, pero no dominante, y por alguna razón ese pequeño detalle se le quedó grabado. Pasaron el resto de la noche hablando, riendo de cómo ninguno de los dos realmente quería estar allí e intercambiando historias sobre sus vidas. Él le habló de su amor por el baloncesto y de cómo trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca del campus para ahorrar para la facultad de Derecho. Ella le habló de su pasión por la historia del arte y de cómo soñaba con organizar exposiciones en un gran museo de la ciudad algún día. ¿Cuál es la exposición de tus sueños?, había preguntado, apoyándose en la pared, con los ojos genuinamente curiosos. Ella había dudado, sintiéndose un poco tonta. Es un poco de nicho, admitió, pero me encantaría montar algo sobre cómo los objetos cotidianos cuentan historias, como un simple juego de tazas de té o un par de zapatos viejos. Pueden decirte mucho sobre la vida de las personas que los poseyeron. Robert había sonreído, y no era una sonrisa condescendiente, sino una que la hacía sentir que realmente entendía. «Eso no es tonto», dijo. «Eso es fascinante. Serías increíble en eso». Fue un pequeño momento, pero se le quedó grabado, y a partir de entonces, Robert estaba en todas partes de su vida. Tuvieron su primera cita una semana después, una simple cita para tomar café en una pequeña cafetería cerca del campus, el tipo de lugar con mesas tambaleantes y sillas que no combinaban, donde el barista siempre parecía un poco gruñón, pero preparaba los mejores capuchinos que Lily había probado. «Vale, pregunta seria», había dicho Robert. «Si solo pudieras comer una comida el resto de tu vida, ¿cuál sería?» «Eso es fácil, pizza», dijo Lily, sin dudar. «Puedes ponerle cualquier cosa, así que es versátil y deliciosa». Robert se rió, negando con la cabeza. «Eso es trampa, los ingredientes no pueden cambiar». «Entonces, supongo que me moriría de hambre», dijo ella, con un encogimiento de hombros dramático, y ambos estallaron en carcajadas. Esos primeros días estuvieron llenos de momentos así, sin esfuerzo, llenos de risas y conexión. Pasaron noches enteras caminando por los jardines del campus, hablando de todo y de nada. Él la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo que importaba, como si sus sueños valieran la pena. Cuando Robert le propuso matrimonio 3 años después, fue bajo un dosel de luces de hadas que había colgado en el patio trasero de sus padres. Era una cálida noche de verano, el tipo de noche en que el aire se sentía espeso de posibilidades. Se había arrodillado. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría la pequeña caja de terciopelo. «Lily», comenzó, su voz firme a pesar de la energía nerviosa en sus ojos. «Eres lo mejor que me ha pasado. Has hecho mi vida más brillante, mejor y llena de significado. No puedo imaginar mi futuro sin ti. ¿Quieres casarte conmigo?» Ella había llorado, por supuesto. Las lágrimas corrían por su rostro mientras asentía furiosamente. «Sí», logró decir entre sollozos. «Sí, Robert, por supuesto». Los invitados que se habían escondido en la casa salieron, vitoreando mientras Robert le deslizaba el anillo en el dedo. Había sido uno de esos momentos perfectos que ella pensó que solo sucedían en las películas. Bailaron bajo las luces esa noche, descalzos y mareados de emoción, soñando en voz alta con la vida que construirían juntos. Esos recuerdos habían sido una fuente de consuelo, un recordatorio de lo fuerte que había sido su vínculo. Pero ahora, mientras Lily se sentaba sola en la quietud de su hogar, esos mismos recuerdos se sentían como afilados recordatorios de lo que había perdido, de lo lejos que se habían alejado de la pareja
que una vez bailó descalza bajo las estrellas. Su primer apartamento era pequeño, un poco destartalado y perfecto en todos los sentidos que importaban. Lily todavía recordaba la forma en que Robert la había cargado por el umbral el día que se mudaron, riendo mientras ella golpeaba ligeramente su cabeza con el marco de la puerta. «Lo siento», dijo, sonriendo mientras la bajaba. «No es exactamente la gran entrada que había planeado». «Está bien», dijo ella, sacudiendo el polvo de sus vaqueros mientras miraba el espacio vacío. «Es nuestro, ¿verdad? Eso es todo lo que importa». Pasaron esa primera noche en un colchón en el suelo, comiendo comida para llevar directamente de los recipientes, porque aún no habían desempacado ningún plato. Lily se había reído tanto cuando Robert derramó accidentalmente salsa de soja en la alfombra que le dolían los costados. «Supongo que tendremos que invertir en una alfombra antes de lo que pensábamos», bromeó, y se inclinó para besarla, sus labios con un ligero sabor a pollo con sésamo. En las semanas siguientes, hicieron suyo el espacio, pintando las paredes de un suave amarillo en la sala de estar y colgando cortinas que no combinaban que Lily había encontrado en oferta. Pasaron horas reorganizando los muebles de segunda mano que habían conseguido, debatiendo dónde debía ir el sofá, hasta que Robert finalmente se rindió y dijo: «Tú eliges, eres mejor en esto que yo». Una noche, mientras desempacaban la última caja, su canción favorita sonó en la radio. Robert se levantó, se limpió las manos en sus vaqueros y le tendió una mano. «¿Puedo tener este baile?» «¿Aquí?», preguntó ella, levantando una ceja, pero ya sonriendo. «Aquí mismo», dijo, tirando de ella para que se pusiera de pie. Bailaron descalzos sobre el suelo de madera rayado, la luz de una sola lámpara proyectando cálidas sombras en las paredes. Lily apoyó la cabeza en su pecho, meciéndose al ritmo de la música, y en ese momento todo se sintió simple y perfecto. Su vida no estuvo exenta de desafíos, por supuesto. Hubo noches en las que Robert llegaba a casa agotado del trabajo. Lily lo recibía en la puerta con un cálido abrazo, poniéndole una taza de té en las manos, mientras él desahogaba su frustración por un cliente difícil o un proyecto que salió mal. «Tú puedes con esto», le decía ella, con voz firme y segura. «Siempre puedes». Y luego hubo momentos en los que fue su turno de apoyarse en él. Cuando no consiguió el ascenso por el que tanto había trabajado, Robert la abrazó mientras ella lloraba, acariciándole el pelo y susurrando: «No saben lo que se están perdiendo. Eres increíble, Lily. No dejes que esto te detenga». Eran un equipo. Se complementaban de una manera que se sentía natural, sin esfuerzo. Por cada contratiempo, había una victoria, pequeños triunfos que celebraban juntos, como encontrar los cojines perfectos para el sofá, o finalmente ahorrar suficiente dinero para reemplazar el viejo microondas que echaba chispas cada vez que lo usaban. Luego llegó el momento que lo cambió todo. Lily se había sentido mal durante días, cansada, un poco mareada. Sus emociones habían estado oscilando salvajemente de un extremo a otro. Al principio, lo había atribuido al estrés, pero luego se dio cuenta de que su período se había retrasado. Sentada en el baño, mirando la prueba de embarazo en sus manos, sintió una mezcla de emociones tan abrumadora que le quitó el aliento. Emoción, miedo, alegría, incertidumbre. Cuando Robert llegó a casa esa noche, apenas podía contenerse. «Necesito mostrarte algo», espetó, tomándole la mano y llevándolo a la cocina. «Está bien», dijo él, riendo. «¿Cuál es la prisa?» Ella le entregó la prueba,
con el corazón latiéndole en el pecho. Por un momento, él se quedó mirándola, con el ceño fruncido mientras procesaba lo que significaba. Luego, su rostro se iluminó con la sonrisa más amplia que ella había visto. ¿Hablas en serio?, preguntó, con voz llena de asombro. Sintió las lágrimas brotar de sus ojos. Vamos a tener un bebé. Robert la levantó en sus brazos, haciéndola girar por la cocina. Vamos a tener un bebé, repitió, riendo como si no pudiera creerlo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparación y emoción. Lily se dedicó a crear la guardería perfecta, eligiendo pinturas de colores pastel suaves y diminutas prendas de vestir que le hacían hinchar el corazón con solo mirarlas. Robert la molestaba por agonizar sobre qué cuna comprar, pero él estaba igual de involucrado, montando muebles hasta altas horas de la noche y mostrándole orgullosamente su trabajo. Una noche, mientras doblaban ropa de bebé juntos, Lily levantó un diminuto body y sonrió. ¿Puedes creer que alguien tan pequeño va a cambiar nuestro mundo entero? Robert la miró, sus ojos suaves. No sé cómo tuvimos tanta suerte, dijo suavemente, metiéndole un mechón de pelo detrás de la oreja. Pero sé una cosa, vas a ser la mejor mamá. Su corazón se hinchó y ella se apoyó en él, descansando la cabeza en su hombro. Estaban construyendo un futuro juntos, uno lleno de amor, risas y la promesa de algo extraordinario. Pero lo que Lily no sabía era que las cosas estaban a punto de cambiar. A medida que la carrera de Robert despegaba, también lo hacía la distancia entre ellos. Al principio, Lily no le dio mucha importancia. Los ascensos conllevaban responsabilidades adicionales y ella entendía la presión a la que estaba sometido. Solo unas pocas noches más, había dicho una vez, besándola en la frente mientras cogía su maletín. Es todo por nosotros, ya sabes. Ella le había creído. Después de todo, Robert siempre había sido ambicioso, y su impulso era una de las cosas que ella había amado de él. Pero a medida que pasaban los meses, esas pocas noches más se convirtieron en un patrón que ella no podía ignorar. Las cenas que había preparado cuidadosamente se enfriaban en la mesa. Las velas se consumían hasta el pábilo, mientras ella se sentaba sola, esperando. Cuando finalmente llegaba a casa, ofrecía una breve disculpa, su tono distraído, antes de retirarse a su portátil o teléfono. Es solo trabajo, decía, ignorando su preocupación cuando ella intentaba hablar de ello. Ya sabes lo exigente que es todo ahora mismo. Al principio, ella intentó ser comprensiva. No quería ser la esposa pegajosa, la que no podía apoyar el éxito de su marido. Pero las pequeñas cosas empezaron a sumarse. Estaba el recibo que encontró arrugado en el bolsillo de su abrigo de un collar caro de una boutique del centro. Le había sorprendido de inmediato, porque Robert siempre había sido atento con los regalos, pero ella no recordaba haber recibido nada parecido. Lo había volteado en sus manos, con el estómago revuelto. «Oye», le había dicho casualmente esa noche, levantando el recibo mientras él estaba sentado en el sofá, revisando su teléfono. «¿Para qué es esto?» Robert levantó la vista. Sus ojos se posaron en el papel antes de volver a la pantalla. «Eso», dijo con desdén. «No es nada. Un regalo para un cliente. Ya sabes cómo es». «¿Para un cliente?», repitió ella, levantando una ceja. «¿Desde cuándo compras joyas para el trabajo?» «Es solo un gesto», espetó, su tono cortante. «No le des demasiadas vueltas, Lily». Ella lo había dejado pasar, pero la sensación de inquietud se mantuvo, carcomiéndola.
Pequeños momentos como ese comenzaron a acumularse. Su teléfono sonaba a altas horas de la noche, con mensajes que él no se molestaba en explicar. La forma en que parecía mantenerlo cerca de él en todo momento ahora, incluso llevándolo al baño. Cuando ella miraba, lo veía sonriendo a la pantalla, una expresión suave y privada que le oprimía el pecho. «¿Quién es?», preguntó una vez, tratando de sonar casual. «Solo cosas del trabajo», dijo, bloqueando rápidamente la pantalla y poniendo el teléfono boca abajo sobre la mesa. «Pareces muy contento con el trabajo estos días», dijo ella, forzando una pequeña risa, pero él no respondió. Su atención ya estaba en otra parte. La calidez que una vez había llenado su relación parecía deslizarse entre sus dedos, reemplazada por una fría distancia que ella no sabía cómo salvar. Intentó reconectarse, planeando citas nocturnas y preparando sus comidas favoritas, pero él siempre tenía una excusa. Sus sospechas llegaron a un punto álgido un viernes por la noche. Robert había prometido llegar a casa temprano. Ella pasó horas preparando una cena especial, incluso poniendo la mesa con sus mejores platos y encendiendo las velas que él había comprado para su aniversario. Había estado tan esperanzada, convencida de que una noche tranquila juntos podría reavivar la cercanía que una vez habían compartido. Pero cuando las 7 se convirtieron en las 8 y luego en las 9, ella no pudo quedarse quieta por más tiempo. Lo llamó, pero fue directamente al buzón de voz. Le envió un mensaje de texto. Sus dedos temblaban. «¿Estás bien?». Su respuesta llegó casi una hora después. «Lo siento, me he quedado atrapado en el trabajo. No me esperes despierta». Pero Lily no podía quitarse la sensación de que algo no andaba bien. Entró en su dormitorio. Sus ojos se posaron en su maletín, que estaba junto a la puerta. Dudó antes de abrirlo, con el corazón latiéndole con fuerza, como si ya supiera que no le gustaría lo que encontraría. Dentro, vio un itinerario impreso para una conferencia de trabajo que él nunca había mencionado, programada para el siguiente fin de semana. El destino no estaba lejos, pero lo que le llamó la atención fue la nota escrita a mano garabateada en el margen. «Asegúrate de que Amelia tiene todo lo que necesita para el viaje». Amelia se quedó mirando el nombre, con la mente acelerada. No conocía a ninguna Amelia de la oficina de Robert, pero lo había oído mencionar el nombre 1 o 2 veces recientemente, siempre de pasada. Cerró el maletín con cuidado. Sus manos temblaban y se sentó en el borde de la cama, mirando al suelo. Más tarde esa noche, lo oyó llegar a casa. Se deslizó en la cama junto a ella sin decir una palabra, su teléfono zumbando suavemente mientras lo revisaba por última vez antes de dejarlo en la mesilla de noche. Lily yacía en la oscuridad, de espaldas a él, con los ojos bien abiertos. Su mente gritaba con preguntas que no sabía cómo hacer. Su corazón se estaba rompiendo bajo el peso de lo que estaba empezando a sospechar. Quería creer que no era lo que parecía. Quería creer que el hombre al que había amado tan profundamente, el hombre al que había confiado su corazón y su futuro, no era capaz de traicionarla. Pero mientras yacía allí, escuchando su respiración constante, no podía ignorar la sensación de que la vida que habían construido estaba empezando a resquebrajarse y no tenía idea de cómo evitar que se desmoronara. Un día, la inquietud se hizo demasiado grande para soportarla. Lily había pasado horas caminando por la casa, su mente acelerada con todas las posibilidades, y luego, sin decidirse por completo,
Se encontró cogiendo las llaves y saliendo al aire fresco de la noche. No había planeado esto, en realidad. Fue el instinto lo que la había llevado allí, siguiendo a Robert después de otra de sus vagas excusas sobre una reunión tardía. Se dijo a sí misma que era solo para aliviar la voz persistente en su cabeza, la que susurraba cosas que ella no quería creer. Su corazón se encogió cuando lo vio aparcar en el pequeño restaurante, el que solían visitar para sus citas nocturnas. Ella aparcó a unos pocos espacios de distancia, su pulso acelerado, mientras lo veía salir de su coche. Él se alisó la chaqueta, revisó su teléfono, y luego, allí estaba ella, una mujer más joven vestida sin esfuerzo con un elegante vestido, su cabello cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Se acercó a Robert con una sonrisa que hizo que el estómago de Lily se retorciera. Él le devolvió la sonrisa fácil y familiar que solía ser suya. Lily contuvo la respiración al verlo inclinarse ligeramente, su mano rozando la espalda de la mujer mientras entraban juntos. Se quedó congelada en su coche, incapaz de moverse, incapaz de respirar. El parabrisas se sentía como una barrera entre ella y la verdad que se estaba revelando ante sus ojos. Su mente corrió, buscando otra explicación. Tal vez sea realmente algo de trabajo, tal vez no sea nada. Pero en el fondo, ella lo sabía. Lo había sabido durante semanas, tal vez más. Pero verlo a él, fue como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Sus manos temblaron mientras alcanzaba la manija de la puerta. Cada parte de ella gritaba para entrar, para exigir respuestas, para armar una escena que acabaría con las mentiras. Pero no lo hizo. Sus dedos se detuvieron, luego retrocedieron, y dejó que la puerta se cerrara. Confrontarlo ahora no arreglaría nada, se dio cuenta. No así. En cambio, se sentó allí en silencio, observando cómo las luces del interior del restaurante proyectaban un cálido resplandor sobre su mesa cerca de la ventana. Robert se rió de algo que dijo la mujer, su cabeza ligeramente inclinada mientras se inclinaba más cerca. Lily tragó con dificultad. Su garganta estaba seca. El hombre que creía conocer, el hombre con el que había compartido una vida, se sentía como un extraño. Su corazón dolía, pero aún más que eso, ardía. No sabía cuánto tiempo se quedó allí antes de que finalmente encendiera el coche y condujera a casa. La casa estaba en silencio cuando entró, el tipo de silencio que se sentía vacío, como si las paredes mismas fueran conscientes de lo que acababa de suceder. Puso su bolso en el mostrador, sus movimientos lentos y deliberados, como si apresurarse solo haría que el dolor golpeara más fuerte. La foto del ultrasonido en el refrigerador le llamó la atención. La pequeña imagen en blanco y negro que había mirado cada mañana con una mezcla de asombro y esperanza. Se acercó a ella, sus dedos trazando ligeramente los bordes de la imagen. Su reflejo la miró desde la superficie brillante del refrigerador, ojos hinchados, mejillas surcadas de lágrimas y una expresión que apenas reconocía. Quiso desmoronarse en ese mismo instante, dejar que el peso de la traición la arrastrara al suelo. Pero entonces su mano cayó sobre su estómago y sintió el tenue aleteo de un movimiento, un recordatorio de la vida que crecía dentro de ella. Ya no se trataba solo de ella. Sus dedos soltaron la imagen y algo dentro de ella cambió. La desesperación en su pecho comenzó a endurecerse en otra cosa. Determinación. No fue una transformación instantánea. Mientras se movía por la casa,
Sus pasos la llevaron a la guardería. Todavía era un trabajo en progreso. Las paredes pintadas de un suave gris, una cuna medio montada en la esquina, una pila de libros de bebé sin abrir en la cómoda. Se sentó en el borde de la mecedora, con las manos temblorosas, mientras cogía una pequeña manta de bebé que había doblado hacía solo unos días. Se la llevó a la cara, inhalando el tenue aroma suavizante de lavanda. Las lágrimas volvieron a caer, sin ser invitadas, mientras sostenía la manta cerca. «Lo siento mucho», susurró, su voz rota. «Te mereces mucho más que esto». Sus dedos se apretaron alrededor de la manta. Su respiración se aceleró. Miró alrededor de la habitación a las pequeñas señales inacabadas de la vida que se preparaba para recibir. Sin pensar, se movió a la sala de estar. Su mirada se posó en la estantería, llena de álbumes de fotos. Los recuerdos que una vez le trajeron alegría, ahora se sentían como fantasmas que la burlaban. Cogió el primer álbum, el que estaba lleno de fotos de su boda. Las caras sonrientes, los votos intercambiados, las promesas hechas. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas, pero su resolución no flaqueó. Uno por uno, empacó los álbumes en una caja, sus movimientos firmes, a pesar de las lágrimas que surcaban sus mejillas. No fue un acto de borrado, fue un acto de supervivencia. Necesitaba espacio para respirar, para pensar, para averiguar sus próximos pasos. Robert había tomado sus decisiones, y ahora ella tomaría las suyas. Cuando el último álbum fue guardado, se sentó en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho. La habitación se sentía más pesada ahora, el peso de sus decisiones asentándose. Se puso de pie, secándose las lágrimas de la cara. No había lugar para la desesperación. No ahora. Tenía un plan que hacer, una vida que proteger, y por mucho que doliera, no dejaría que la traición de Robert definiera su historia. Esto era solo el principio. Lily se sentó en el pequeño escritorio de la esquina de su dormitorio. El suave resplandor de la lámpara proyectaba largas sombras en la habitación. El zumbido silencioso del monitor de bebé en la mesilla de noche llenaba el silencio mientras miraba la pantalla de su portátil. Sus manos se cernían sobre el teclado, temblaban ligeramente, antes de que respirara hondo y hiciera clic en guardar en la carpeta que había creado. La carpeta estaba etiquetada como «Evidencia de Robert». Su corazón le dolía con cada archivo que añadía. Fotos, capturas de pantalla de mensajes que había reenviado discretamente, copias de recibos que había encontrado escondidos en su maletín. Cada pieza era un doloroso recordatorio de lo que él había hecho. Pero Lily se obligó a concentrarse. Necesitaba esto, no por venganza, sino por protección. Por ella. Por su bebé. Miró la foto de ellos en su escritorio, una imagen de tiempos más felices. Estaban riendo, abrazados, con el mundo a sus pies. La volteó, incapaz de soportar la vista. Esa versión de Robert ya no existía, si es que alguna vez había existido. Sus preparativos habían comenzado la noche en que lo siguió al restaurante. Después de regresar a casa, se había quedado despierta hasta el amanecer, con la mente acelerada. Por la mañana, había tomado una decisión. Si Robert pensaba que podía seguir viviendo una doble vida, ella le demostraría que estaba equivocado. Pero no lo confrontaría. Todavía no. La confrontación era demasiado fácil, demasiado predecible. Necesitaba un plan. Al día siguiente,
Compró una pequeña cámara en línea, una que podía esconderse en su bolso. Cuando llegó, nerviosa, torpemente manipuló la configuración hasta que la tuvo bien. La primera vez que la usó fue fuera de la oficina de Robert. Aparcó al otro lado de la calle. La cámara estaba en ángulo lo suficiente como para grabarlo saliendo del edificio. Cuando Amelia apareció momentos después, su mano rozando el brazo de Robert mientras caminaban hacia su coche, el corazón de Lily se hundió. Pero no lloró. Esta vez no. Mantente concentrada, se susurró a sí misma, agarrando el volante con fuerza. No puedes permitirte desmoronarte. Ella lo siguió a otro restaurante, tomando fotos desde su coche mientras reían durante la cena. La traición dolía, pero ella se obligó a verla por lo que era. Evidencia. Ya no necesitaba justificar sus acciones. Ella sabía la verdad, y ahora se aseguraba de que otros también lo supieran. Durante las siguientes semanas, Lily comenzó a consultar con una abogada. La oficina era pequeña y tranquila. Las paredes estaban forradas con estantes de gruesos libros de leyes. La abogada, una mujer de unos 40 años llamada Karen, escuchó atentamente mientras Lily explicaba su situación. Su voz era firme, a pesar del nudo en su garganta. «Necesito proteger a mi bebé», dijo Lily, con las manos agarradas a los bordes de su silla. «No puedo dejar que Robert use esto en mi contra, no cuando él es quien...» Hizo una pausa, tragando con dificultad. «No cuando él es quien nos traicionó». Karen asintió, su expresión pensativa. «Estás haciendo lo correcto al documentar todo», dijo. «El tribunal tendrá en cuenta la infidelidad y el abandono emocional al decidir sobre la custodia y la manutención. Nos aseguraremos de que tú y tu hijo estén a salvo». Escuchar esas palabras le dio a Lily un destello de esperanza, un recordatorio de que no era tan impotente como se había sentido. Salió de la oficina con una carpeta de documentos legales y una renovada sensación de determinación. En casa, se obligó a actuar normalmente con Robert. No fue fácil. Cada vez que lo veía revisar su teléfono, cada vez que llegaba tarde con una excusa endeble, su pecho se apretaba con el impulso de gritar. Pero no lo hizo. En cambio, sonrió. Le preguntó sobre su día y fingió no darse cuenta cuando él tropezaba con sus palabras. A altas horas de la noche, después de que Robert se hubiera quedado dormido, se sentaba en su escritorio, revisando sus notas y organizando sus archivos. El sonido de su respiración constante desde el dormitorio se sentía distante, casi irreal, como un eco de otra vida. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que todo llegara a un punto crítico, antes de que el mundo cuidadosamente construido que Robert había creado para sí mismo se desmoronara. Pero mientras Lily preparaba metódicamente su caso, una dolorosa pieza a la vez, otra historia se desarrollaba en paralelo. Una que Robert pensaba que podía mantener oculta: la confrontación. La oficina estaba en silencio después del horario de trabajo. El zumbido habitual de los teléfonos y las charlas fue reemplazado por el tenue zumbido de las luces fluorescentes. Amelia estaba sentada en su escritorio, con la cabeza ligeramente inclinada, mientras miraba la hoja de cálculo frente a ella. Era la última persona que seguía trabajando. Bueno, excepto Robert. Él apareció en la puerta de su cubículo, apoyándose casualmente en el marco con una taza de café en la mano. «Todavía aquí», dijo, su voz cálida y burlona. «Estoy empezando a pensar que podrías vivir en esta oficina». Amelia levantó la vista. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Tú eres el que habla», respondió, señalando su corbata.
todavía colgando holgadamente alrededor de su cuello. «Estás aquí tanto como yo», se rió, entrando. «Touché», dijo, dejando el café en su escritorio. «Pensé que podrías necesitar esto. Has estado mirando esa pantalla durante horas». Ella parpadeó sorprendida. «Oh, gracias. Eso es muy amable de tu parte». «Solo cuidando a mi colega favorita», dijo, guiñando un ojo. Había una facilidad en su tono, un encanto que hacía difícil no devolverle la sonrisa. Amelia siempre había encontrado a Robert accesible, a pesar de su posición superior en la empresa. Tenía una forma de hacerla sentir vista, como si su trabajo realmente importara. Entraron en una conversación fácil mientras trabajaban juntos en las tareas restantes. Robert era divertido, ingenioso y atento, preguntando sobre sus metas e ideas de una manera que se sentía genuina. Con el tiempo, sus colaboraciones nocturnas se convirtieron en un patrón. Él pasaba por su escritorio con café, hacía algunos chistes para aligerar el ambiente y se quedaba para ayudarla a terminar cualquier proyecto que estuviera pendiente. «Eres demasiado bueno en esto», dijo una noche, viéndolo editar sin esfuerzo una presentación. «No sé cómo te las arreglaste para hacer malabarismos con todo». Él se encogió de hombros, su sonrisa un poco nostálgica. «Simplemente encuentras la manera, supongo. No siempre es fácil, pero cuando estás construyendo algo que vale la pena, haces sacrificios». Sus palabras resonaron en ella. Ella asintió lentamente, sus dedos jugueteando con su bolígrafo. «Entiendo. A veces siento que toda mi vida está en pausa por este trabajo, pero no sé. Quiero que signifique algo». Robert la miró. Su expresión se suavizó. «Lo hará», dijo. «Tienes determinación, Amelia. Lo he visto. Vas a hacer cosas increíbles». Ella sintió que sus mejillas se sonrojaban con sus palabras. «Gracias, Robert. Eso significa mucho». A medida que pasaban las semanas, Amelia se encontró esperando sus conversaciones nocturnas. Robert tenía una forma de hacerla reír, incluso en los días más estresantes. Pero hubo momentos, pequeños y fugaces, que la hicieron detenerse. La forma en que sus ojos se detenían en ella cuando reía, los sutiles cumplidos que deslizaba en sus conversaciones, la forma fácil y natural en que se inclinaba más cerca cuando hablaban. Una noche, mientras terminaban otro proyecto, Amelia finalmente habló. «Robert», comenzó, vacilante, dejando su bolígrafo. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro», dijo él, reclinándose en su silla. Ella dudó, mordiéndose el labio. «¿Esto? ¿Nosotros trabajando juntos tanto? Está empezando a sentirse como, no sé, como si hubiera algo más. Y no quiero asumir nada, pero estás...» Se interrumpió, bajando la voz. «Quiero decir, ¿estás soltero?» La expresión de Robert cambió por un breve momento. Algo tácito brilló en sus ojos, pero luego sonrió, inclinándose ligeramente. «Es complicado», dijo suavemente. «Estoy en proceso de divorcio». El corazón de Amelia se hundió y se elevó a la vez. Divorciado, no casado, no verdaderamente, no disponible. Ella asintió lentamente, tratando de procesar lo que eso significaba. «Ya veo», dijo con cautela. «No me di cuenta». «No es algo de lo que hable mucho», dijo Robert, su tono serio. «Pero las cosas no han estado bien durante mucho tiempo. Simplemente nos hemos distanciado. Ya sabes, he estado tratando de encontrar la mejor manera de avanzar». Amelia le buscó la cara, queriendo creerle. «Eso debe ser difícil», dijo suavemente. «Lo siento mucho por lo que estás pasando». Él extendió la mano.
su mano rozando ligeramente la de ella. Gracias, Amelia. Ha sido mucho, pero tú has hecho las cosas más fáciles. Estas noches hasta tarde son la mejor parte de mi día. Su pecho se apretó con sus palabras, su corazón acelerado. Quería ser cautelosa, protegerse, pero la forma en que él la miraba hacía difícil aferrarse a esa precaución. Parecía genuino, sincero e incluso un poco roto. Alguien que necesitaba consuelo tanto como ella. Aún así, la duda persistía en el fondo de su mente. ¿Estás seguro de que esto está bien?, preguntó suavemente. No quiero ser parte de nada complicado. Robert sonrió suavemente. No es complicado, le aseguró. Te lo prometo, estoy trabajando en ello. No tienes que preocuparte. Y con eso, las dudas retrocedieron, al menos por el momento. Amelia se permitió creerle, dejarse llevar por la conexión que se había estado construyendo entre ellos. Se dijo a sí misma que estaba bien, que él era honesto, que no le mentiría. No sabía que las promesas de Robert eran tan fugaces como la quietud de la oficina a altas horas de la noche. Se desvanecían tan pronto como salía el sol, y la realidad de su vida fuera de esas paredes volvía a la carga. Por ahora, todo lo que veía era a un hombre que parecía amable, atento y tan solo como ella. Y eso, pensó, era suficiente. El comportamiento de Robert se volvió cada vez más audaz, como si se hubiera convencido de que Lily nunca sospecharía nada. Ya no se molestaba en ocultar sus noches hasta tarde o su repentina necesidad de viajes de trabajo. Caminaba por la casa con una confianza casual que hacía que el estómago de Lily se revolviera. Su teléfono zumbaba constantemente. La pantalla se encendía con mensajes que nunca se dejaban sin respuesta. Si ella entraba en la habitación, él apretaba la pantalla contra su pecho o la ponía boca abajo en el mostrador, ofreciendo una sonrisa distraída. Cada mentira destruía los cimientos de su matrimonio, pero Lily mantenía su máscara firmemente puesta. Fingía ignorancia, interpretando el papel de la esposa comprensiva, incluso mientras su corazón se rompía un poco más cada día. Cuando Robert anunció que tenía que irse de viaje de trabajo el fin de semana, ella no se inmutó, aunque sentía que se estaba desmoronando por dentro. ¿A dónde vas?, preguntó, doblando una de sus camisas y colocándola cuidadosamente en su maleta. Solo a una conferencia en el norte, respondió, revisando su teléfono de nuevo. Cosas aburridas, en realidad. Ella forzó una pequeña risa. Bueno, espero que no todo sea aburrido. Tal vez tengas un poco de tiempo para relajarte. Tal vez, dijo, arrojando descuidadamente una corbata a la maleta. Ella lo observó de reojo, sus dedos apretados alrededor de la tela de la camisa que sostenía. ¿Necesitas que empaque algo más?, preguntó suavemente. No, esto estará bien, dijo, finalmente mirándola. Gracias por esto. De nada, dijo ella, su sonrisa inquebrantable. ¿Para qué están las esposas? Las palabras le sabían amargas en la boca, pero las dijo de todos modos. Cerró la maleta con cuidado deliberado, cerrando la cremallera, mientras Robert cogía su teléfono y salía de la habitación. Una vez que se fue, ella se sentó en el borde de la cama, con las manos apoyadas en su regazo. El silencio la oprimía, pesado y sofocante. Más tarde esa noche, cuando la casa estaba en silencio, Lily se encontró en la guardería. La luz de la luna se filtraba por las cortinas, proyectando un suave resplandor sobre la cuna parcialmente montada y la pila de libros de bebé en la cómoda. Se hundió en la mecedora,
con la mano apoyada en su vientre creciente. Las lágrimas brotaron de sus ojos al pensar la vida que estaba trayendo al mundo, una vida que merecía mucho más que esta realidad fracturada. Sus lágrimas cayeron libremente mientras cogía un pequeño diario de la cómoda. Lo abrió en una página en blanco. El bolígrafo temblaba en su mano, mientras comenzaba a escribir. A mi dulce bebé, garabateó. La tinta se corría ligeramente donde sus lágrimas caían sobre el papel. No sé lo que nos depara el futuro, pero sé una cosa. Haré todo lo que esté en mi poder para darte la vida que te mereces. Eres mi fuerza, mi razón para seguir adelante. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Cerró el diario y lo sostuvo contra su pecho. En los días que siguieron, practicó frente al espejo, ensayando las palabras que un día le diría a Robert. Su reflejo la miró, pálida y cansada, pero resuelta. «Me traicionaste», dijo en voz alta, su voz quebrada. «Mientras yo estaba ocupada construyendo una vida para nosotros, tú estabas ocupado destrozándola». Hizo una pausa, respirando con dificultad antes de comenzar de nuevo. «Te amaba», dijo, con los ojos fijos en su reflejo. «Pero el amor no es suficiente cuando no hay confianza, y ahora es el momento de elegirme a mí misma». Apretó las manos en puños. Su reflejo se volvió borroso mientras las lágrimas llenaban sus ojos, pero no se detuvo. No podía. Esta era su preparación, su armadura para el día en que finalmente lo confrontara. Y cuando llegara ese día, ella estaría lista. La confrontación. La sala de estar estaba llena de risas suaves y el suave zumbido de la conversación, mientras Lily se movía con gracia entre sus invitados, una sonrisa practicada en su rostro. Las decoraciones eran simples pero elegantes: globos blancos, luces de cuerda y flores frescas que llenaban el aire con una fragancia sutil y dulce. Parecía en todos los sentidos la celebración perfecta de la nueva vida que ella y Robert supuestamente estaban preparando. Pero bajo la superficie, el corazón de Lily latía con el tipo de anticipación que solo podía provenir de saber que esto no era solo una fiesta. Era algo mucho más grande. Había planeado cada detalle meticulosamente, desde la lista de invitados hasta el momento, asegurándose de que todos los que importaban a Robert estuvieran allí. Sus colegas, sus amigos más cercanos, incluso sus padres. Quería crear el telón de fondo perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Todos pensaron que esto era un baby shower, una alegre despedida de las últimas semanas de la pareja antes de la paternidad. Solo Lily sabía la verdad. Robert, siempre el encantador, desempeñó su papel a la perfección. Flotaba sin esfuerzo entre las conversaciones, estrechando las manos de sus colegas, compartiendo una broma con su suegro y ocasionalmente mirando en dirección a Lily para mostrarle lo que él pensaba que era una sonrisa tranquilizadora. De vez en cuando, se acercaba a ella, colocando una mano en su espalda baja, como para comprobar cómo estaba. «¿Estás bien?», preguntó, rellenando su vaso con agua con gas. «Estoy bien», dijo ella, su tono tranquilo y dulce, enmascarando el fuego que ardía justo debajo de la superficie. «Todo está saliendo perfectamente». Él sonrió, la besó en la mejilla y se alejó para unirse a un grupo de sus compañeros de trabajo. Lily lo vio irse. Su sonrisa se tensó mientras volvía a la tarea. Miró su teléfono. Su corazón dio un vuelco cuando la pantalla se iluminó con una notificación. El mensaje era de Amelia. Había llegado. Lily enderezó su postura,
alisando la tela de su vestido. Había enviado la invitación anónima 2 semanas antes, elaborándola cuidadosamente para que pareciera algo que Robert podría haber escrito. Amelia, ansiosa por lo que creía que era un gran gesto romántico, había caído en la trampa. Lily sabía que Amelia vendría vestida para impresionar, y tenía razón. En el momento en que Amelia entró en la habitación, las cabezas se giraron. Amelia se veía deslumbrante con un elegante vestido negro que abrazaba su figura perfectamente, su maquillaje impecable, su cabello peinado en suaves ondas. Dudó en la puerta, escaneando a la multitud con una sonrisa expectante, como si esperara que Robert la llevara lejos. Lily se acercó lentamente, su expresión cálida y acogedora. «Hola, debe ser Amelia», dijo, su voz suave y educada. Amelia parpadeó sorprendida. Claramente no esperaba que Lily la saludara. «Oh, sí», dijo. Su sonrisa vaciló ligeramente. Soy amiga de Robert, por supuesto», dijo Lily, asintiendo como si no lo supiera ya. «Es un placer conocerte. Robert, te ha mencionado antes». Los ojos de Amelia se abrieron un poco. Su sonrisa regresó mientras intentaba procesar la situación. «¿Lo ha hecho?», preguntó, su tono cauteloso pero curioso. «Oh, absolutamente», respondió Lily, señalando la habitación. «Por favor, siéntete como en casa. Esta es una noche muy especial para todos nosotros». Amelia miró a su alrededor, claramente tratando de entender por qué estaba allí y cuál podría ser el plan de Robert. Lily la dejó allí, deslizándose de nuevo entre la multitud como si nada fuera de lo común hubiera sucedido. Ella miró a la multitud, buscando hasta que sus ojos se posaron en Robert. Una sonrisa apareció en su rostro, pequeña al principio, luego creciendo como si acabara de ver algo que había anhelado ver. Se dirigió hacia ella, sus pasos confiados pero con un trasfondo de vacilación. Robert la vio antes de que ella lo alcanzara, y la transformación en su expresión fue instantánea. Su rostro, que había estado relajado y jovial, palideció como si todo el color hubiera desaparecido. Su mano se congeló a mitad de un gesto. El flujo fácil de su conversación se detuvo abruptamente. Se volvió hacia ella como por instinto. Sus ojos se movieron rápidamente por la habitación antes de que él diera un paso adelante para interceptarla. «Amelia», dijo, su voz baja, su tono un pobre intento de parecer casual. «¿Qué estás haciendo aquí?» La sonrisa de Amelia vaciló un poco. La confusión parpadeó en sus ojos. «Recibí tu invitación», dijo suavemente, mirando a su alrededor de nuevo. «No esperaba que me invitaras aquí tan pronto. ¿Estás seguro de que esto está bien?» Robert forzó una carcajada, su mano rozando el codo de ella mientras la guiaba ligeramente lejos de la multitud principal. «Claro», dijo, aunque sus palabras eran apresuradas. El más leve temblor en su voz lo traicionó. «Solo sé discreta, ¿de acuerdo? Nosotros... ¿Esto es solo... discreta?» «Robert, ¿qué está pasando? Esto no se siente bien». «Amelia, por favor», la interrumpió, su tono más firme ahora, aunque sus ojos se desviaron nerviosamente hacia Lily, que estaba charlando con un grupo de invitados al otro lado de la habitación. «Te explicaré todo más tarde. Solo confía en mí, ¿de acuerdo?» Los labios de Amelia se apretaron. La calidez en su expresión se atenuó ligeramente. «Bien», dijo en voz baja, «pero esto no es lo que pensaba». Robert asintió rápidamente, interrumpiéndola de nuevo. «Yo me encargo»,
dijo, su tono cortante pero en voz baja. Solo no llames la atención. Amelia respiró hondo, asintiendo a regañadientes, mientras miraba a su alrededor una vez más. Está bien, confío en ti. Robert ofreció una sonrisa tensa antes de volverse hacia la multitud. Su movimiento era rígido. Su encanto ya no le salía con tanta naturalidad. Amelia se quedó cerca de la puerta, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Su confianza ahora eclipsada por la duda. Lily, de pie con sus invitados, captó el breve intercambio por el rabillo del ojo. Su pecho se apretó, pero su rostro permaneció tranquilo, su sonrisa fija. Era casi la hora, pero aún no. Tomó un sorbo de su agua, el líquido frío calmando su garganta seca, y se preparó para el siguiente movimiento. El momento del juicio final de Robert estaba más cerca de lo que él creía, y Lily tenía la intención de saborear cada segundo. Después de la cena, la habitación se llenó con un agradable zumbido de conversación y el tintineo de copas, mientras los invitados se acomodaban en sus asientos. Lily se levantó lentamente, alisándose el vestido, mientras se dirigía al centro de la habitación. El suave resplandor del candelabro de arriba proyectaba una cálida luz sobre su rostro y ofreció una sonrisa tranquila y amable que desmentía la tormenta que rugía dentro de ella. ¿Puedo pedir la atención de todos, por favor?, dijo, su voz firme, pero suave. El murmullo de las voces se aquietó y todas las miradas se volvieron hacia ella. Robert, sentado en el extremo de la mesa, levantó la vista con una suave curiosidad, su copa de vino delicadamente equilibrada en su mano. Lily captó su mirada por un breve momento antes de mirar a la multitud. Primero, solo quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, comenzó, su tono mesurado y cálido. Significa mucho tanto para Robert como para mí tener a nuestros amigos y familiares más cercanos con nosotros mientras celebramos este nuevo capítulo en nuestras vidas. Su mano se posó instintivamente sobre su vientre creciente, un pequeño gesto que se sintió tanto tierno como intencionado. Los invitados sonrieron y asintieron, algunos levantando sus copas en un brindis. Robert se reclinó en su silla, su postura relajada, una leve sonrisa en sus labios, como si estuviera disfrutando del elogio por asociación. Esta noche se trata de celebrar la familia, el pasado, el presente y el futuro, continuó. Y como parte de eso, pensé que sería bueno compartir algo que preparé, una presentación de diapositivas de recuerdos, momentos que han definido nuestro viaje. Señaló la pantalla que se había instalado discretamente al frente de la sala. Las luces se atenuaron ligeramente y la primera imagen apareció en la pantalla. Una foto de Lily y Robert el día de su boda, riendo mientras bailaban bajo un dosel de luces de hadas. Hubo murmullos de aprecio y sonrisas de la multitud, mientras la presentación continuaba, avanzando a través de hitos. Su luna de miel, cumpleaños, vacaciones y momentos emotivos en casa. Los hombros de Robert parecían relajarse aún más mientras miraba, su expresión de tranquila satisfacción. Pero luego, a mitad de camino, el tono cambió. La siguiente imagen no era de recuerdos felices o momentos preciados. Era una foto de Robert y Amelia sentados en una mesa con poca luz en un acogedor restaurante, su mano ligeramente apoyada en la de ella. La habitación quedó en silencio. La imagen se mantuvo por un momento antes de pasar a otra, esta vez una captura de pantalla de un intercambio de mensajes de texto. Las palabras cariñosas entre Robert y Amelia eran inconfundibles. Jadeos se extendieron por la multitud, murmullos bajos rompieron el silencio
mientras la presentación continuaba. Fotos de Robert y Amelia en cenas íntimas, recibos de regalos extravagantes y más pruebas incriminatorias aparecieron una tras otra, cada una más condenatoria que la anterior. Lily estaba en el centro de todo, su expresión tranquila pero inquebrantable, su mirada fija en Robert. Robert, congelado en su asiento, apretó su copa de vino tan fuerte que parecía que podría romperse. Su rostro se descompuso al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Abrió la boca como para hablar, pero no salió ninguna palabra. La habitación parecía cerrarse sobre él. Los susurros y las miradas de los invitados como dagas. Lily esperó hasta que la última imagen se desvaneció de la pantalla antes de hablar, su voz cortando el tenso silencio como un cuchillo. Robert, mientras yo estaba ocupada llevando a nuestro hijo y construyendo un hogar para nuestra familia, tú estabas ocupado construyendo vidas con otra persona. La cabeza de Robert se volvió hacia ella, sus ojos abiertos y desesperados. Lily, yo... No, lo interrumpió, levantando una mano. No te atrevas a insultarme pretendiendo que hay una explicación para esto. Amelia, dijo, volviendo su atención a la joven, me dijiste que tú y Robert estaban separados. Qué pequeña mentira más divertida fue esa. La joven, que había estado sentada cerca de la parte trasera de la habitación, ahora parecía completamente mortificada. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban mientras miraba a Robert. «Robert», susurró, su voz temblorosa. «¿De qué está hablando? Dijiste que estaba separado». Los ojos de Amelia se abrieron de horror al darse cuenta del peso de las palabras de Lily. «Me mentiste», su voz apenas audible, su mirada fija en Robert. «Dijiste que...» «Puedo explicarlo», balbuceó Robert. Su voz se quebró mientras miraba entre Lily y Amelia. Esto no es lo que parece». «Oh, es exactamente lo que parece», dijo Lily. Su voz se elevó ligeramente, aunque su tono permaneció firme. «Le mentiste a ella, me mentiste a mí. Y ahora todos aquí saben exactamente quién eres». Los invitados, una vez cálidos y sonrientes, ahora miraban a Robert con una mezcla de sorpresa y desdén. Sus padres intercambiaron miradas mortificadas, sus colegas susurraban entre ellos, y la familia de Lily observaba en atónito silencio. Ella respiró hondo, estabilizándose mientras se volvía para dirigirse a la multitud una vez más. «Gracias a todos por estar aquí esta noche», dijo, su voz tranquila y serena, a pesar de la tormenta dentro de ella. «Creo que es seguro decir que esta noche ha sido esclarecedora». Con eso se alejó, con la cabeza en alto, dejando a Robert para enfrentar el peso de su propia traición. La habitación estaba llena de tensión, del tipo que hacía que cada respiración se sintiera más pesada. Robert se quedó en el centro de todo, con el rostro pálido, sus ojos moviéndose de una expresión de horror a otra. El encanto que solía usar como armadura ahora se agrietó, dejando solo pánico y desesperación en su lugar. «Fue un error», espetó Robert, sus palabras atropellándose. «No quise que nada de esto sucediera, simplemente me dejé llevar por las cosas, y no significa nada». Lily no se inmutó. Lentamente se acercó, sus tacones haciendo un suave clic contra el suelo, y extendió una elegante carpeta color manila. Los ojos de Robert se desviaron nerviosamente hacia ella, como si pudiera morder. «Esto no es solo un error, Robert, es un patrón,
y estoy harta de fingir que no lo es. Su mano no tembló mientras sostenía la carpeta. Dentro están los papeles del divorcio. Ya he hablado con un abogado. Tú tomaste tus decisiones, Robert. Ahora yo estoy tomando las mías por mí y por nuestro bebé. Robert dudó. Su mano se cernió sobre la carpeta, como si estuviera envenenada. Lily, por favor, balbuceó, su voz quebrada. No tienes que hacer esto. Podemos arreglar esto. Puedo arreglar esto. ¿Arreglar esto? Repitió Lily. Una risa amarga escapó de sus labios. Ni siquiera sabes lo que eso significa. Si te hubiera importado arreglar algo, no estaríamos aquí. Pero no te importó, Robert. No te importó ni yo ni nuestra familia. Te importó a ti mismo. La multitud, ahora cautivada por el drama que se desarrollaba, guardaba silencio. Amelia, que se había quedado congelada junto a la puerta, finalmente encontró su voz. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a Robert. Su expresión, una mezcla de angustia y enojo. «Me mentiste», dijo, su voz temblorosa. «Me dijiste que estabas separado. Dijiste que querías un futuro conmigo». Robert se volvió hacia ella, su desesperación cambiando. «Amelia, yo», comenzó, pero ella lo interrumpió con un brusco movimiento de cabeza. «No», espetó. Su voz se elevó. «No te atrevas a intentar explicarme esto. Confié en ti, Robert. Te di todo. Y esto es lo que obtengo. Enterarme así delante de todos». Ella se giró hacia la puerta, sus tacones resonando con ira contra el suelo, mientras salía furiosa. Justo antes de irse, le lanzó una última mirada por encima del hombro, su voz cortando el aturdido silencio como una cuchilla. «No eres más que un mentiroso. Espero que haya valido la pena». La puerta se cerró de golpe detrás de ella. El sonido reverberó por la habitación, como un punto final a la humillación de Robert. Se quedó allí, congelado, su rostro una máscara de incredulidad y vergüenza. Sus colegas intercambiaron miradas incómodas, sus padres parecían mortificados, y los amigos de Lily ofrecieron sutiles gestos de apoyo. Robert se volvió hacia Lily, su voz apenas un susurro. «Lily, por favor, no hagas esto. Te amo». Ella lo miró, su expresión indescifrable. Por un momento hubo un destello de algo en sus ojos, tal vez el fantasma del amor que alguna vez compartieron, pero desapareció tan rápido como había llegado. Ella enderezó su postura, su mano apoyada instintivamente en su vientre. «No, Robert, no me amas. Si lo hicieras, no estaríamos aquí. Amabas la idea de mí, de nosotros, pero no voy a dejar que me arrastres más. Merezco algo mejor. Nuestro bebé merece algo mejor». Con eso, Lily se dio la vuelta y se alejó, dejando a Robert solo, su mundo desmoronándose a su alrededor. Los susurros se hicieron más fuertes, el juicio palpable mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Lily no miró hacia atrás. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, se sintió libre. Sus pasos eran firmes, su resolución inquebrantable. Este era su comienzo, y no iba a dejar que la traición de Robert definiera su historia. Ya no más, el camino hacia adelante. La sala del tribunal estaba inquietantemente en silencio, el aire pesado de tensión. Robert estaba sentado en la mesa del acusado, con las manos fuertemente entrelazadas frente a él, su mandíbula apretada, mientras su abogado de alto perfil le susurraba algo al oído. Asintió rígidamente, aunque en realidad no estaba escuchando. Su mirada seguía desviándose hacia Lily,
que estaba sentada al otro lado de la sala en su propia mesa, con expresión tranquila, pero resuelta. Ella evitó su mirada, su concentración puesta enteramente en la carpeta de documentos que su abogada estaba organizando. Los procedimientos se habían prolongado durante semanas. Cada día se sentía como una eternidad para ambos. Robert había entrado con confianza al principio, convencido de que la reputación de su abogada y su propia imagen cuidadosamente elaborada serían suficientes para influir en el tribunal. Se había dicho a sí mismo que estaba haciendo esto por su hijo, que merecía una oportunidad de ser parte de su vida. Pero a medida que la evidencia que la abogada de Lily presentó comenzó a acumularse, esa confianza se desmoronó. Fotos, mensajes de texto, registros financieros. La abogada de Lily pintó una imagen condenatoria de la infidelidad y el abandono emocional de Robert, tejiendo una narrativa que dejaba poco espacio para la refutación. Cada pieza de evidencia era como una piedra que caía en el agua quieta de la defensa de Robert, creando ondas que no podía controlar. «Su señoría», dijo la abogada de Lily, con voz clara y firme. «La evidencia habla por sí misma. Mi cliente se ha dedicado a crear un ambiente estable y amoroso para su hijo. El señor Robert, por otro lado, ha demostrado un patrón de comportamiento que muestra una falta de compromiso y responsabilidad. Es en el mejor interés del niño otorgar la custodia principal a la señora Lily». La abogada de Robert intentó refutar, argumentando que su cliente estaba arrepentido y listo para ser un padre devoto. «El señor Robert reconoce sus errores», dijo su tono persuasivo, «y se compromete a enmendarlos. Merece la oportunidad de compartir la custodia y ser una parte activa de la vida de su hijo». Pero la expresión de la jueza permaneció imparcial. Su mirada se movió entre las dos partes mientras consideraba el argumento. Cuando finalmente llegó el momento de que ella dictara su veredicto, la tensión en la sala era casi insoportable. Después de revisar la evidencia y considerar los testimonios, encuentro que es en el mejor interés del niño otorgar la custodia principal a la señora Lily, comenzó la jueza, con voz firme pero mesurada. El señor Robert tendrá derechos de visita limitados, supervisados si es necesario, y se le ordena pagar la manutención infantil para garantizar el bienestar del niño. El estómago de Robert se revolvió al asimilar las palabras. Sintió una oleada de ira, de frustración, pero sobre todo, de vergüenza. Miró a Lily, esperando captar su mirada, encontrar algún indicio de la mujer que una vez había creído en él. Pero ella no lo miró. Ya estaba recogiendo sus cosas. Su abogada se inclinó para susurrarle algo al oído, lo que la hizo asentir en silencio. Mientras la sala del tribunal se vaciaba, Robert permaneció congelado en su asiento. Su abogada le puso una mano en el hombro, ofreciéndole unas palabras de consuelo, pero él apenas las oyó. Sus pensamientos eran un borrón, fragmentos de arrepentimiento y culpa que se arremolinaban mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Más tarde esa noche, Robert se encontró sentado solo en la casa que una vez había estado llena de vida. El silencio era ensordecedor. Los muebles se sentían más fríos, más vacíos, despojados de la calidez que Lily una vez había aportado al espacio. En la mesa de centro estaba la foto del ultrasonido que ella había dejado atrás, la que él apenas había notado antes. La cogió ahora. Sus dedos temblaban mientras trazaba los bordes. Por primera vez, realmente la miró. La diminuta forma que se suponía que sería su futuro.
su familia. Las lágrimas empañaron su visión al pensar todos los momentos que ya había perdido y en todos los que nunca tendría. Los primeros pasos, las primeras palabras, los pequeños hitos que había dado por sentados. Cuando aún tenía la oportunidad de estar allí, miró alrededor de la habitación. Su mirada se posó en los marcos de fotos que Lily no se había llevado. Su foto de boda lo miraba, la alegría en su rostro, un cruel recordatorio de lo que había tirado por la borda. Los amigos que solían llenar esta casa de risas se habían alejado. Sus llamadas e invitaciones se desvanecieron lentamente después de que la verdad salió a la luz. Incluso sus padres habían expresado su decepción, su desaprobación evidente en el tono frío de su última conversación. Robert se hundió más en el sofá. El peso de sus decisiones lo oprimía como una carga física. Pensó en el hombre que solía ser, las promesas que le había hecho a Lily, los sueños que habían compartido. Y luego pensó en el hombre en el que se había convertido. Egoísta, descuidado, ciego a lo que realmente importaba. Por primera vez, vio el costo total de sus acciones, la familia que había perdido, el amor que había destruido, la vida que había tirado por la borda. Y mientras estaba sentado allí, la foto del ultrasonido fuertemente agarrada en su mano, finalmente llegaron las lágrimas, un torrente amargo de arrepentimiento y comprensión. En la quietud de esa casa vacía, Robert se quedó con nada más que los ecos de lo que pudo haber sido, y el conocimiento de que no tenía a nadie a quien culpar, sino a sí mismo. Un nuevo comienzo. Lily no perdió ni un segundo en seguir adelante. La pequeña casa estaba llena del suave zumbido de los nuevos comienzos. La luz del sol se filtraba por las ventanas, bailando sobre las paredes recién pintadas y los delicados estampados de las mantas de bebé que colgaban de una cuna. Lily estaba en la sala de estar, con las manos en las caderas, observando las cajas que aún esperaban ser desempacadas. Sonrió para sí misma, una sonrisa tranquila y genuina que venía de lo más profundo de su ser. Esto era suyo, todo, un hogar que había elegido, construido con amor y propósito para ella y su bebé. Los últimos meses habían sido un torbellino. Mudarse a esta casa se sintió como un punto de inflexión, un paso hacia una vida que había recuperado como suya. Desempacó una caja marcada como guardería, sacando suaves decoraciones en tonos pastel y diminutos onesies que le hacían hinchar el corazón. Con cuidado, los colocó en los cajones que había montado una noche con una amiga, las dos riendo mientras intentaban entender las instrucciones. Su teléfono zumbó en el mostrador, un mensaje de Sofía, una vieja amiga de la universidad con la que se había reconectado recientemente. «Almuerzo mañana, invito yo, no puedo esperar a verte». Lily sonrió mientras respondía. «No me lo perdería. Nos vemos entonces». Se sentía bien reconectarse con la gente que importaba, la que siempre la había visto por quien realmente era. La habitación del bebé estaba quedando preciosa. Los suaves tonos de lavanda y crema creaban un espacio tranquilo y acogedor. Mientras colgaba un cuadro sobre la cuna, su mano se posó en su vientre, ahora redondo y lleno de vida. Habló en voz baja, casi un susurro, como si su bebé ya pudiera oírla. «Vamos a estar bien», dijo. «Mejor que bien, ya verás». Las semanas pasaron en un torbellino de preparación y anticipación. Luego, una mañana fresca, llegó su bebé. El parto fue largo y agotador, pero en el momento en que sostuvo a su hija en sus brazos, todo lo demás
se desvaneció. Las lágrimas corrieron por el rostro de Lily mientras miraba los diminutos y perfectos rasgos de su recién nacida. «Hola», susurró. Su voz estaba ronca de emoción. «Ahora estamos nosotras dos, pequeña, y lo haremos genial». De vuelta en casa, los primeros días fueron una mezcla de noches sin dormir y alegría tranquila. Lily meció a su hija en la guardería. El suave resplandor de una luz nocturna iluminaba la habitación. El bebé arrullaba en sus brazos, sus diminutos dedos envueltos fuertemente alrededor de los de Lily. Ella besó la parte superior de la cabeza de su hija, inhalando el dulce aroma de la nueva vida. Una mañana, Lily se paró junto a la ventana, sosteniendo a su bebé, mientras los primeros rayos de sol se asomaban por el horizonte. El calor de la luz besó su piel, y ella cerró los ojos por un momento, sintiendo una sensación de paz que no había conocido en años. Había pasado por mucho: desamor, traición, incertidumbre. Pero aquí estaba, de pie, fuerte, sosteniendo su futuro en sus brazos. Sus días se volvieron más plenos, más ricos. Comenzó a trabajar a tiempo parcial para una galería local, ayudando a comisariar exposiciones mientras equilibraba las alegrías y los desafíos de la maternidad. No era la gran carrera que una vez había imaginado, pero era significativa y le daba un sentido de propósito. La directora de la galería ya había insinuado un papel más importante en el futuro, y Lily sintió la tranquila emoción de la posibilidad. Los amigos también comenzaron a llenar su vida de nuevo. Sofía a menudo pasaba por allí, trayendo café y echando una mano cuando Lily necesitaba un descanso. Se sentaban en la sala de estar, riendo y recordando, mientras la hija de Lily dormía plácidamente cerca. Parecía como si el mundo de Lily, una vez destrozado, estuviera lentamente reconstruyéndose, pieza por pieza. Una noche, Lily se sentó en su escritorio, con su bebé dormido en la cuna a su lado. Abrió su diario, el mismo en el que había escrito meses atrás, cuando todo parecía desesperanzador. Esta vez, sus palabras eran diferentes. La vida nos rompe, sí, pero también nos da la opción de quedarnos rotos o de levantarnos. Yo elegí levantarme por mi hija, por la vida que merecemos, y he aprendido que la fuerza no viene de no caer nunca, viene de levantarse, una y otra vez. Cerró el diario y miró a su hija. Su corazón se hinchó de amor. «Lo hicimos», susurró. «Somos libres». La historia termina con Lily, pero su viaje no. Apenas está comenzando, lleno de nuevos desafíos, alegrías y momentos de triunfo silencioso. Ella eligió levantarse, y al hacerlo, se encontró a sí misma de nuevo. Preguntas reflexivas y llamada a la acción. ¿Qué harías en el lugar de Lily? ¿Habrías expuesto a Robert de la misma manera? ¿O habrías optado por una confrontación más privada? La historia de Robert muestra que las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias devastadoras. ¿Crees que su arrepentimiento al final es sincero o solo lamenta las consecuencias? ¿Cómo influye la perspectiva de Amelia en tu opinión sobre la historia? ¿Crees que ella también fue una víctima de Robert? Si disfrutaste de esta historia de resiliencia y empoderamiento, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más historias inspiradoras. Espero que hayas disfrutado de este video traducido y adaptado.